Hola, bienvenidos a su canal Cristal RG, espero se encuentren muy bien. Hoy les traigo este especial para el Día del Papá, así lo vamos a decorar con tonalidades grises, con un mousse de Nutella y fresas, queda delicioso. Comenzamos con el bizcocho de chocolate, vamos a agregar 3/4 de taza de aceite y 1 taza y 1/4 de azúcar. Agregamos 3 huevos, vamos a mezclar hasta que se integren. Agregamos 1 cucharada de esencia de vainilla. Vamos a cernir 2 tazas y media de harina, esta es harina a todo uso, y 3/4 de taza de cocoa en polvo sin azúcar. En otros países la conocen como cacao amargo sin azúcar. Vamos a mezclar, puedes utilizar la batidora manual. Vamos a agregar la mitad de 1 taza de leche. Una disculpa, ando un poco engripada, pero aquí estamos echándole ganas. Agregamos la otra parte de cocoa y harina y vamos a agregar 1 cucharadita y media de polvo para hornear y 1 cucharadita y media de bicarbonato de sodio. Vamos a cernir. Nos ayudamos con 1 cuchara para terminar de cernir la cocoa y vamos a ir integrando. No hay que sobrebatir, solamente hay que batir lo necesario. Agregamos lo que nos quedó de leche. Si te gusta este video, te invito a suscribirte a mi canal, a darle like, a compartir y a tocar la campanita de notificaciones, así no te vas a perder de ninguna de estas deliciosas recetas. Mil gracias por estar aquí viendo este video. Y vamos a agregar 1 cucharada y 1/4 de agua caliente. Con mucho cuidado batimos hasta que se integren los ingredientes. Raspamos las orillas y el fondo para comprobar de que esté bien integrado todos los ingredientes. Yo voy a utilizar un molde de 24 centímetros. Yo lo engrasé con manteca vegetal y le puse un poquito de harina. Horno precalentado, 180 grados centígrados por 50 a 55 minutos. Vamos a comenzar con el jarabe de chocolate. En una cacerola vamos a agregar 3/4 de taza de agua, 1/3 de taza de azúcar, 1 cucharada de cocoa sin azúcar y vamos a llevar la preparación al fuego. Con un batidor de globo vamos a batir hasta que se integre y dejamos hervir 5 minutos. Yo voy a agregar 2 cucharadas de brandy y vamos a dejar enfriar. Vamos a comenzar con el relleno. Vamos a hidratar la grenetina. Aquí tengo 1/4 de agua y 2 cucharadas de grenetina sin sabor. Para el mousse de crema de avellana vamos a necesitar 200 gramos de queso crema a temperatura ambiente. Vamos a cremar. Yo voy a llevar la grenetina a baño María para que se vaya derritiendo. Agregamos media taza de crema de avellana y vamos a batir con el queso crema. Raspamos las orillas y el fondo para que se integre muy bien el queso crema con la crema de avellana. Agregamos media taza de leche condensada, también está a temperatura ambiente. Aprovecho para invitarte a mi nuevo canal que es Cocina con Cristal. Ahí también vas a encontrar muchas recetas diferentes. Espero verte muy pronto por el otro canal. Muchas gracias. Agregamos 1/4 de taza de leche a temperatura ambiente. Vamos a mezclar. Raspamos las orillas y el fondo. Tenemos que tener una preparación bien integrada. Aquí tengo 1 taza de crema para batir.
Vamos a batir. La marca que estoy utilizando es de la marca Nestlé, sin azúcar. Aquí ya tenemos lista la crema. Vamos a reservar un poco. Vamos a agregar la grenetina. Estos pasos hay que hacerlos muy rápido para que se puedan integrar y no endurezcan rápido. Vamos a batir la grenetina y vamos a ir integrando la crema para batir. Como les había comentado, este mousse debemos de trabajar muy rápido porque si no, no se va a integrar. Todos los ingredientes están a temperatura ambiente menos la crema para batir. Si está un poquito fría, por eso debemos de trabajar muy rápido. Y agregué 150 gramos de fresas picadas. Yo voy a engrasar un molde de 24 centímetros con manteca vegetal. Ya debemos de tener el molde listo, engrasado, porque el relleno se endurece muy rápido y después no podemos manejarlo. Vamos a distribuir muy bien toda la preparación. Y vamos a llevar a refrigerar mínimo 4 horas, pero sería mucho mejor que fuera toda una noche. Lo vamos a tapar con un plástico para cocina y vamos a comenzar con el relleno de fresa. Aquí yo tengo 400 gramos de fresas, yo las tengo congeladas y le agregué un cuarto de taza de agua. Vamos a hidratar una cucharada de grenetina sin sabor. Aquí tengo media taza. Con esta misma agua vamos a disolver una cucharada de fécula de maíz. Vamos a reservar este paso de llevar las fresas antes de licuar. Puedes omitirlo si las tienes las fresas frescas y licuarlo. Yo aquí ya licué las fresas y agregamos media taza de azúcar y una cucharadita de jugo de limón. Vamos a dejar hervir. Yo le voy a poner unas gotitas de colorante en gel, color rojo, para darle un poco más de color. Y vamos a agregar la fécula de maíz. Vamos a mezclar hasta que se integre. Ya que dio su primer hervor, vamos a apagar la estufa y vamos a agregar la grenetina ya hidratada. Vamos a dejar que se enfríe. Aquí el bizcocho ya está frío, lo dividí en dos partes y vamos a humedecer con el jarabe. El jarabe ya también está frío. Yo voy a utilizar este aro, pero si no quieres utilizar el aro, puedes hacerlo con el mismo molde. Yo le puse un acetato. Lo puedes conseguir en las tiendas de repostería y venden algunos en las papelerías. Aquí está tibio, no está caliente, está tibio la mermelada. Esto es para que se pegue con el bizcocho y ya no vamos a tener la necesidad de pegarlo con crema y así no tienes el riesgo de que se vaya a mover este delicioso mousse. Aquí vamos a desmoldar y con mucho cuidado vamos a poner el relleno y vamos a ponerle otra capa de mermelada de fresa. Todavía está tibio, no está caliente, solamente está tibio. Esto es para que se peguen las capas y no tengamos el peligro de que se mueva el centro. Lo llevamos a refrigerar. Esto es para que se peguen las capas por 1 hora.
antes de humedecer la parte de arriba. Así no se va a mezclar el jarabe de chocolate con la mermelada de fresa. Lo tapamos con un plástico transparente, así para que no se vaya a secar este delicioso bizcocho. Y solo vamos a refrigerar por 4 horas y ya va a estar listo. Aquí ya pasaron las 4 horas para poder decorar este delicioso pastel. Yo lo voy a decorar para hombre. Es un pastel especial para el Día del Papá. Este betún ya lo tengo aquí en el canal, te lo voy a dejar en la descripción del video. Es el betún cremoso, queda muy rico. Vamos a alisar las orillas y la parte de arriba. Este pastel debe de estar refrigerado porque está hecho con grenetina. Entonces para altas temperaturas sí te recomiendo tenerlo el mayor tiempo en refrigeración. Tal vez unas 3 a 4 horas puedes tenerlo afuera sin ningún problema. Aquí yo voy a decorarlo. El tema es el Día del Papá, que sería para hombre. Quería algo diferente. Aquí tengo colorante en gel color negro y con la misma cuchara vamos a ir batiendo los colores para dar 3 tonalidades. Y vamos a ponerle un poco de estas 3 tonalidades. Primero el negro, luego el gris un poquito más fuerte y un gris un poquito más bajo. Vamos a alisar. Ya la decoración depende de ustedes. Solamente no lo quise hacer con crema de chocolate porque para las personas que se lo van a comer se les hace mucho chocolate. Ya esto depende de ustedes. Yo aquí tengo la duya 1E de Wilton. Vamos a hacer como si fueran corazones con la duya. En la parte de abajo, para hacer como si fueran florecitas abajo, es con la duya 129 de Wilton. Y aquí estoy utilizando la duya 3 de Wilton redonda. Agregamos algunas perlas. Y ya pueden poner el feliz día del papá. Ya depende cómo lo quieran. Ahí se ven las florecitas de parte de abajo. Vamos a partir este delicioso pastel. De verdad que queda súper delicioso, muy tiernito el bizcocho y queda muy húmedo. Y el relleno de verdad que queda delicioso. No queda nada empalagoso, queda en su punto. Queda realmente delicioso. Espero lo intentes y lo regales este día del papá. Este exquisito pastel. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Saludos y bendiciones.